mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Tome su asiento en la iglesia. Dios bendiga a las personas que nos ven a través de cualquier medio en este lugar, en cualquier país o nación. Espero que si usted es cristiano se quede ahí. Que no sea de esas personas de hoy en día, mejor dicho, las demás personas que nomás ven un video 2 minutos o 3 minutos. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, quédese ahí con nosotros, congréguese en 1 hora que va a durar esta predicación si es posible. Escuche este mensaje de principio a fin. En vez de andar saltando en las redes sociales buscando cosas que no le edifican, quédate ahí porque esta palabra te va a edificar si eres cristiano, como también a los que me escuchan en este lugar. La guerra es de Dios. Diga conmigo, esta guerra es de Dios. Diga conmigo fuerte, esta guerra es de Dios. Más fuerte, esta guerra es de Dios. A su nombre. El concepto de guerra, como les decía anteriormente, es algo que la iglesia ha perdido. Y como ha perdido este cuidado, esta forma de vivir o desarrollarse, la Biblia es muy clara que desde el momento que existió el mal, el momento que se manifestó el mal, Dios decretó una guerra del bien contra el mal o el mal contra el bien. Esto sucedió desde Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios maldijo a la primer pareja por haber pecado y maldijo al diablo. Le dijo claramente a Eva y a Adán: pondré una enemistad entre ti, tu simiente y la simiente de la serpiente. Pondré una enemistad entre tu descendencia y la descendencia del diablo. Ella te herirá en el carcañal, te morderá el carcañal y tú le aplastarás la cabeza. Desde ahí estableció Dios una guerra entre su descendencia. Una descendencia guiada y desarrollada a través de la justicia de Dios. En otras palabras, una descendencia santa que practica la justicia de Dios, o que practicaría la justicia de Dios, contra la descendencia de la maldad, la descendencia de la injusticia, del engaño, del pecado, que sencillamente su padre es el diablo. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le prometió a Abraham que iba a ser una gran descendencia de él, tan grande que jamás la podría contar. Y Dios le dijo a Abraham completamente y claramente establecido en la escritura que esa descendencia, Dios le iba a dar una tierra, la misma tierra donde Dios hizo pacto con Abraham. Una tierra habitada por cananeos y de todo tipo de gente idólatra, gente pagana, la cual estaba en una tierra que no era de ellos. Y Dios le había prometido a Abraham: yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y esto queda claro que el pueblo tenía que pelear. Eso sucedió muchos años después. Y Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar cautiva 400 años en una nación, pero que después Dios la iba a visitar. Y así sucedió cuando Dios saca al pueblo de Israel
de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Dios manifiesta su poder con grandes hazañas, milagros, prodigios al pueblo egipcio para demostrarle que era el Dios de Israel. Esas fueron las palabras que Moisés le dijo a Faraón. Cuando Moisés llegó a Egipto, el Faraón le preguntó: ¿y quién es Jehová? Y Moisés le dijo: es el Dios de nuestros padres. Eres el creador de los cielos y de la tierra. Y Él te manda a decir que deje de ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Pura batalla, guerra, confrontamiento. Y ustedes saben todo lo que Dios hizo para manifestar su poder en los egipcios y en sus dioses, en su idolatría. Y sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte y extendido. La primera hazaña poderosa, prodigios, sobrenatural, la apertura del Mar Rojo, cuando el pueblo se encontraba en una trinchera entre el ejército egipcio y el mar, un mar que no podían cruzar. Pero Dios le dijo a Moisés: levanta la bandera de marcha, levanta la vara, no clames a mí, levanta la vara y diga al pueblo que se adelante y que marchen. Y Dios sopló sobre el mar y el mar se abrió y el pueblo caminó en seco. Y Dios usó el mismo mar para matar todo el ejército egipcio y los mató a todos. Y Dios le demostró al pueblo de Israel que Él iba a venir con ellos. Ahí es donde Moisés le dice al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 14: Jehová peleará por vosotros. Cuando ellos estaban temblando, mirando lo que venía hacia atrás, mirando el ejército que venía atrás de ellos, ellos pensaban que no iban a escapar de ellos. Pero Moisés le dijo al pueblo: no teman, porque Jehová peleará por ustedes y ustedes estaréis tranquilos. Esos egipcios que vienen atrás no los van a volver a ver. Un hombre de fe, un hombre que sabía que era Dios que le había dicho que Él iba a traer el pueblo, que no era Moisés, Él iba a traer el pueblo a su nombre. Y así sucedió. Dios ahogó a todos los egipcios, los sepultó con aquel embravecido mar. Y el pueblo miró la gloria de Dios y caminaron hacia adelante. Pero más adelantito vemos que se le opone el pueblo amalecita. Los amalecitas eran una generación, hermano, mejor dicho, gente pagana, gente ladrona, gente merodeadora, en otras palabras, pandillera, si se podía decir. ¿Quién era Amalec? Amalec era el descendiente de Saúl. Los amalecitas eran los descendientes de Saúl. Ustedes saben, guardaban ese rencor contra el pueblo de Israel. Toda la descendencia de Saúl guardó un gran rencor contra Israel hasta el día de hoy. No se llaman amalecitas, pero tienen otro nombre. Y hasta el día de hoy odian a los israelitas. Y todavía hasta esa pelea. Venía Amalec cuando miró al pueblo de Israel que venía por ese camino. Lo empezó a herir por la parte de atrás. En otras palabras, los más débiles, los más cansaditos que venían más atrás. Amalec comenzó a matarlos a filo de espada. Moisés se dio cuenta de lo que estaba haciendo Amalec. Y le dijo a Josué: vamos a pelear contra ellos. Escógete varones que vayamos a pelear contra ellos. Yo y Aarón y Hur nos vamos a ir y me voy a subir al monte. Me voy a subir a la cúspide de ese monte, de ese collado, con la vara de Jehová en mi mano. En otras palabras, con la bandera de Jehová en mi mano. Y vamos a pelear. Escoge varones, escoge hombres valientes y sal a pelear. Josué, a pesar de ser un hombre joven de temprana edad, era un tremendo guerrero. Era un muchacho que determinó marcar la diferencia entre todos los israelitas. Un muchacho que determinó pelear por el nombre de Jehová y empuñar su espada en el nombre de Dios. La batalla estaba ya cantada, ya estaba profetizada desde tiempo. La tierra estaba llena de gente cananea. No era fácil, pero Dios le había prometido: ustedes solo obedézcanme y yo voy a deshacer sus enemigos adelante de ustedes. Dios le había prometido a Israel eso y así lo cumplió. Estaba plagada a incluso gigantes, gente gigantesca de tremenda estatura. Tal vez imposible pelear con ellos. Pero vemos cómo Dios deshizo toda esa gente pagana para meter su pueblo y darle la tierra que le había prometido a Abraham, su padre. Mis amados hermanos, para que entendamos el concepto nosotros de guerra y para que entendamos verdaderamente qué es la iglesia de Jesucristo, debemos de recurrir a la escritura, porque esto está desde el principio hasta hoy. Y va a seguir hasta el momento hasta que nosotros estamos en la tierra. El que se llama cristiano y no conoce quién es su enemigo, todavía no sabe lo que es cristianismo. El cristianismo no es una religión.
La iglesia de Jesucristo no es una iglesia dormilona. La iglesia de Jesucristo es una iglesia mediocre. La iglesia de Jesucristo es una iglesia poderosa, porque la cabeza de la iglesia se llama Cristo. El que comanda, el jefe, el alto jefe se llama Jesucristo. Aleluya. Él es el que lleva la iglesia. Él es el que pelea la iglesia, por la iglesia. El pueblo de Israel en el desierto representa a la iglesia en su peregrinaje a la tierra prometida. Así nosotros somos también representativos de ellos. Vamos de camino a la nación celestial, al paraíso de Dios. Como Israel tenía que enfrentar guerras, la iglesia tiene que enfrentar guerras. Y el cristiano que no conozca esto, pues no sabe lo que es el evangelio, ni conoce todavía lo que es el evangelio. Esto es de guerra. Jesucristo dijo: el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes, los valientes, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, los valientes lo arrebatan. A su nombre. Moisés determina y le dice a Josué que vaya a pelear por el pueblo. José nos replicó: el pueblo no murmuró. Eran muy acostumbrados a murmurar, pero en este caso no murmuró ni uno, ninguno. Obedecieron al mandato de su líder. En una guerra, cuando nosotros vemos las guerras de las naciones que se ensañan contra otra nación, nosotros vemos que lo primero que va adelante es una bandera en alto, ¿no es cierto? La bandera de dicho país es la que ve en alto. Esa bandera levantada significa marcha, guerra. Esa bandera en alto significa ataque, significa una guerra decretada. Cuando la bandera no está abajo, significa que nadie va a hacer nada. Pero cuando la bandera se levanta, significa que vamos en acción. Otra cosa que sucede en las guerras. Anteriormente tal vez no era así. Pero esta ilustración nos narra cómo verdaderamente nos enseña cómo nosotros debemos de entender cómo estamos peleando. Nosotros no peleamos solos. Nosotros en esta tierra no estamos solos. Nosotros no somos los encargados de luchar. Hay alguien que pelea por nosotros. Nosotros solo tenemos que caminar en obediencia a lo que está diciendo el alto jefe. Su nombre es Jesús de Nazaret, victorioso y vencedor. A su nombre, apláudale fuerte. Él venció todo obstáculo para que la iglesia camine en victoria en esta tierra, haciendo la voluntad del Señor. No hay nadie que se le puede poner al pueblo de Dios en esta tierra. El diablo lo ha intentado desde el principio hasta hoy y no ha podido hacerlo, porque la iglesia del Señor es victoriosa, porque nuestro Señor es victorioso. A su nombre. En otra guerra mayormente hoy miramos cuando las tropas que van a pie van caminando o avanzando tal vez a cierto lugar, pero vemos otra cosa, otra forma de llevar a la guerra es la fuerza aérea. En otras palabras, los comandos que van aérea, en otras palabras, por aire, los helicópteros, aviones, todo ese tipo de cosas que ahora hay, que tienen las naciones para pelear por aire. Los que van abajo, ellos van confiados que arriba van monitoreando arriba, van viendo mejor que ellos. Ellos van confiados que cualquier cosa que pase, tienen una fortaleza por los que están arriba, por los que van en los helicópteros, por los que van en las otras, en esas cosas que aviones de guerra, etcétera, etcétera. Ellos saben, van confiados que no lo de arriba va monitoreando mejor, viendo. Ellos le van diciendo: avancen porque el camino está bien, avancen o hay oposición, etcétera, etcétera. Los helicópteros que van arriba le van diciendo al ejército que avance, y ellos van confiados en los que están arriba, en la fuerza aérea que va arriba. Ellos van confiados en eso. Y cualquier cosa de arriba, si hay oposición de arriba, los bombardean a modo de abrirle paso a los que van caminando. ¿No es cierto? Hay cosas que los helicópteros tal vez de arriba no pueden hacer, que es necesario que entre gente caminando. Mayormente cuando se van a libertar prisioneros, los que van caminando son los encargados de libertar a los prisioneros o de tomar ciertos puntos. Pero los que van arriba van bombardeando, en otras palabras, abriéndole paso a ellos para que no los vayan a matar, para que no vayan a ser derrotados. Los de arriba, los helicópteros, a su nombre. En el reino de los cielos, nosotros debemos entender que nosotros luchamos de una manera más poderosa que cualquier ejército en la tierra. Moisés le dice a Josué
escoge hombres valientes que vayan a pelear. Moisés sabía que Dios era el que traía al pueblo de Israel y que él iba a quitar cualquier obstáculo que se le impusiera al pueblo en ese desierto, en ese peregrinaje. Moisés dice en Éxodo 15:3 que el Señor es varón de guerra. Que el Señor es varón de guerra. Oiga bien el nombre que usa Moisés. Moisés conocía a Dios. Y para que tú entiendas quién es Dios, debes de tener una intimidad con Él. Lo que hablábamos ayer. Toda persona que se dice que está en el reino del Señor y no conoce al Señor en oración, en búsqueda, en un amor intenso, en otra palabra, una búsqueda intensa para conocer a Dios, entonces no se dará cuenta con quién pelea en la tierra. Y por eso vemos cómo el diablo está haciendo con la iglesia en este tiempo. Porque se desconoce quién es el enemigo. Este Josué hace caso y Moisés sube al monte. Dijo: yo voy a subir arriba al collado con la mano a la cumbre. En mi mano, en una mano, la vara de Jehová, la vara que, en otras palabras, la señal milagrosa que Dios usaba, una vara, sencillamente una vara cualquiera. Pero la señal de levantarla significa que era como que decía: ahora Jehová es tu tiempo de actuar. Moisés se dirigía por aquella vara y a todos los milagros que hizo en Egipto levantaba la vara. Levantaba la vara. En otras palabras, el tiempo de Dios, el mover de Dios, el momento de que Dios accionara, la vara arriba. Si usted no tiene conexión con arriba, por eso es que el diablo destruye a la iglesia y la está matando hoy en día. Porque no hay conexión con arriba, no hay señal de arriba. La iglesia pelea porque Dios pelea de arriba por nosotros. La iglesia se mantiene victoriosa porque Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Moisés le enseñó al pueblo que Dios iba a pelear por ellos. Fue la primera batalla que el pueblo de Israel enfrentó con personas. Con los egipcios ellos no pelearon. Dios los ahogó en el río, en el mar, perdón. Pero aquí sí tenían que empuñar la espada. Y dice aquí, mire lo que dice. Dijo Moisés a Josué: escógenos varones, sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Yo quiero que entienda esto. Yo estaré en la cumbre. ¿Por qué Moisés no se queda por ahí y ahí nomasito levanta la mano? Si Dios se podía manifestar allí como en la cumbre. Escuchen, ¿me tienen oídos? Yo subiré a la cumbre. Esto de subir a un lugar alto es representativo para nosotros también. En otras palabras, en nuestra era espiritual, en la era de la gracia, subir a un lugar alto. Y ahora ya no se enfoca como aquel lugar, como ellos antes lo aplicaban, sino estar a solas con Dios, en un lugar donde no hay estorbo, en un lugar donde no hay interrupción. El lugar alto simbolizaba: voy a estar en la torre de control. A su nombre. Vemos en todos los escuadrones militares, batallones o lugares de centros militares en cualquier nación que tienen torres arriba. Esa torre, allá hay una persona que está vigilando, tiene una vista más amplia de los demás que andan abajo para ver alrededor si se avecina algún peligro. En las murallas, en las ciudades amuralladas del antaño también así era. Había una persona en torre llamado atalaya, que era el que podía visualizar a lo lejos si se avecinaba algún peligro para la ciudad. ¿Cuántos conocen quién está en la torre de mando? Dios mío. Si supieras, no tuvieras la cara que te veo. Mucha gente piensa que la iglesia son los arruinaditos, arruinado el diablo. Pero la gente no sabe lo que es ser cristiano. ¿Cuántos saben lo que es ser cristiano? Espero que sí, aleluya. Yo subiría a la cumbre con la bandera de Jehová, en otras palabras, y la voy a tener alzada. Y Josué hizo como mandó Moisés. Qué importante tener líderes obedientes, hermano, no rebeldes y lengua larga, murmuradores. Josué era un líder que marcaba la diferencia.
Un hombre que desde que comenzó a obedecer a Dios hasta el final pudo decir: yo y mi familia serviremos al Señor. Fue un hombre que marcó la diferencia, aleluya. Hombres a imitar que Dios nos ha dejado a nosotros para que imitemos el legado de estos hombres. Apenas que era un jovencito, hermano. Josué no se entretenía entre muchachas de la iglesia. Josué no se entretenía en tonterías de la juventud y vanidad. Josué era un muchacho que determinó a servir a Dios y servir al siervo que Dios le había puesto como guía. A su nombre. Valores que hoy se han perdido. Por eso la gente no crece. Hizo Josué como Moisés le dijo, peleando contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando Moisés alzaba la vara, Israel prevalecía, avanzaba. Iba prevaleciendo Josué contra los amalecitas. Los iba destruyendo, avanzando. Mas cuando bajaba su mano, entonces arreciaba la batalla al revés. Y Amalek prevalecía contra Israel. Las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomó una piedra. Ellos, Aarón y Hur, tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés para que Moisés se sentara sobre ella. Y Aarón y Hur levantaron sus manos, sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos, ya en las dos, firmeza, hasta que se puso el sol, hasta que atardeció. Aquí hay algo tan hermoso que nosotros podemos entender, y de una vez lo voy a llevar traído a nuestra actualidad. ¿Cuántos subieron al monte? ¿Cuántos subieron al monte? La Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, ¿sí o no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su nombre, dale un aplauso al Señor. Pero es que el diablo hace y deshace con las iglesias porque no conocen verdaderamente el concepto de la Escritura. 3 subieron al monte. Moisés podía subir él solo, pero Dios sabía por qué subían estos 2 varones con él. También tremendos hombres, Aarón y Hur. Moisés sencillamente con una mano, no era con las 2 manos que tenía la vara, con una mano, porque dice que al solo su mano tenía la bandera en alto. Mientras esto estaba en alto, Israel prevalecía contra sus enemigos. Pero hay un momento que como humano, como hombre, igual que nosotros, no crea que es fácil tener las manos. Hay unos que no lo pueden levantar aquí pero ni un segundo cuando les dicen que adoren. No digamos todo un día. Todo un día. Aquel hombre con la mano levantada. Y mientras él tenía la mano levantada, escuchen bien, mire qué misterio este. El pueblo avanzaba. Había avance, había victoria. El pueblo, el enemigo iba retrocediendo. El pueblo iba avanzando en la batalla. Pero sucedió un momento que se dio el momento, como todo ser humano que se cansó. Moisés bajó la mano. Cuando bajó la mano, cansado, ya no aguantaba esto de aquí. El enemigo se vino. Yo le voy a decir una cosa ahorita tan temprano, antes que se me vaya el tiempo. Que si usted y yo no oramos, somos chanclas del diablo. Si usted y yo no oramos y no hay una conexión con Dios, usted es un títere del diablo. La oración con Dios es que te mantiene victorioso. La oración, aleluya, es la que te mantiene conectado con Dios. Y cuando hay conexión con el cielo, hay avance en la tierra. Cuando hay conexión con el cielo, hay victoria en la tierra. La iglesia va a ir avanzando. La iglesia va a ir quitando. Dios va a ir quitando los adversarios. Y la iglesia va a ir conquistando, aleluya, lo que Dios nos ha dicho que conquistemos. Pero cuando se quita la oración, entonces el diablo ha cenido en las iglesias como en este tiempo. A su nombre. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? Si no hay oración, Dios no puede deshacer a nuestros enemigos. Dios sencillamente quiere que levantemos nuestra mirada, que levantemos la bandera de la fe. Y Él se encarga de atormentar a los demonios y al diablo. Pero la oración es todo lo que tenemos que hacer. Poner nuestra confianza en Dios. Levantar el estandarte de la fe, la bandera de la fe. Esa es la bandera de la iglesia, que tenemos confianza en Dios, que no peleamos por nosotros mismos, que no competimos por nosotros mismos. Como dijo Pablo, nuestra competencia no proviene de Dios, de nosotros, sino de Dios. No competimos por nuestra propia fuerza, sino que nuestra competencia proviene de Dios. A su nombre.
Cuando uno entiende que lo que hago, que lo que trabajo en la iglesia, que lo que hago en la iglesia no es mío, que los avances de la iglesia no son por mi fuerza, sino por Dios. Dios nos hará vencedores y victoriosos en la tierra. Pero mientras Moisés se cansó y bajó la mano, entonces prevalecía Amalek. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que cuando Moisés bajó la mano, el pueblo avanzaba? No solamente era un escarmiento para Moisés como líder, también era un escarmiento para el pueblo. Era una enseñanza para nosotros en este tiempo. Cuando Moisés permanecía con la vara en alto, los israelitas miraban que tal vez de un espadazo se llevaban hasta 3. Y el pueblo israelita avanzaba. La escolta israelita avanzaba en medio de aquel otro ejército. Podían ver que con la cosa que parecía fácil, pero es que la vara estaba en alto, la bandera estaba en alto. A su nombre. Pero luego bajó. Y luego el enemigo venía avanzando sobre ellos. Yo le voy a decir una cosa. Dios quiere que usted y yo entendamos que nosotros no peleamos con nuestra fuerza, que mientras tengamos nuestra fe y confianza puesta en Dios, nosotros vamos a ser vencedores. El diablo no nos podrá hacer frente, pero el día que bajemos la guardia, el día que nos congreguemos como los católicos, entonces el diablo se va a reír de ti en tu cara. A su nombre. Dios permitió esto, que los israelitas entendieran que también había un líder, que era el que Dios había llamado, y que a él le había dado señales. Por él había hecho señales, y que ellos iban a seguir sus leyes y ordenanzas. Dios le permitió que cuando el pueblo, cuando Moisés bajaba su mano, algo que podía entender también una enseñanza para Aarón y para Hur que estaban allí, a ver qué iban a hacer. Dios no le dijo a Aarón y a Hur que hicieran esto, pero tenían que hacer algo. En la batalla todo el mundo tiene que involucrarse, uno de una manera y otro de otra. A su nombre. El pueblo podía decir: ¿y por qué no va usted con nosotros? ¿Por qué muy gran cosa se viene a subir ese monte? ¿Y por qué mejor no viene con nosotros y agarra su espada? Y esos otros 2 que van a hacer con usted ahí arriba, mándelos para acá. Hay gente que a veces no es bendecida, hermano, porque nunca han aprendido a respetar los pastores que Dios les ha puesto. Una persona que no respeta al líder que Dios le ha puesto no crecerá para nada en la iglesia. El concepto de autoridad es algo que hoy la iglesia ha perdido. Por eso el diablo hace lo que hace con las iglesias, porque hemos perdido lo que significa autoridad. El reino de Dios es orden. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no replicaron, no murmuraron, no dijeron: bueno, ¿y usted qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer ese monte? Véngase. Lo necesitamos, véngase. No dijeron nada. Josué como un líder obediente dijo: vamos. Armó su escolta, vamos. Él sabía que el líder, sabía quién era su líder. 2, sabía que Moisés en la cumbre, aleluya, era el refuerzo aéreo. A su nombre. A su nombre. Josué sabía que ellos no eran hombres de guerra, eran esclavos. Gente que lo que podía hacer eran adobes. Eso es lo que podían hacer. ¿En qué iba a confiar Israel? ¿En qué adiestramiento? No sabían. Tenían que aprender a usar una espada, pero no por agilidad, sino confiando en Dios. A su nombre. Usted no puede saber nada en la iglesia, pero si confía en Dios, eso es suficiente. A su nombre. Se subió Moisés. Llegó el momento cuando el hombre se cansó y bajó la mano. Aarón y Hur ven que cuando eso sucedía, venía el enemigo avanzando. Cuando volvía a levantar la mano, se volvía a reciar la batalla a favor de Israel. Eran líderes inteligentes, dijeron: él necesita nuestra ayuda.
Le digo al otro, agarra una piedra, ponla aquí donde se siente aquí el siervo y agarra la mano tú de él y él. La victoria está en mantener la mano de él en alto, aleluya. Así es que agarra la mano, no la baje. Y así la Biblia dice que Josué deshizo a Amalek, no porque era Josué un ejército, hermano, adiestrado, sino porque había conexión con el cielo. A su nombre. La Biblia dice en Zacarías, ya una profecía que tiene que ver ya con nosotros. Y Zacarías 4:6. A su nombre. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me dijo, y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová. Esto es palabra de Jehová a Zorobabel, otro líder, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando esto sucedió, aquí en Éxodo dice, y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Oiga esto, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Oiga, para memoria. Que eso nos incluye a nosotros, como podría decir para los demás que vienen. Y dijo a Josué, Dios le dijo a Josué, y dile a Josué, que voy a raer del todo la memoria de los amalecitas debajo del cielo. David, Saúl en su tiempo, David también en su tiempo, tuvieron guerra contra los amalecitas y los destruyeron. Se volvían a levantar. Pero Dios había soltado esta palabra y Amalek dejó de existir. La Biblia nos narra la última, en otras palabras, como una referencia a lo último. También vemos también en el libro de Esther, aquel hombre malo que se levantó para matar a todos los judíos en los días de Esther, llamado Amán, era agageo, en otras palabras, era descendiente del rey Agag, aquel rey que no quiso matar a Saúl, de los amalecitas. Por eso era el rencor que ellos tenían. Amán tenía un rencor contra Israel. ¿Por qué Amán guardó rencor? La Biblia no lo dice. ¿Por qué guardaba tanto odio Amán contra Israel? Porque era amalecita, era descendiente amalecita. Los amalecitas eran los descendientes de Saúl, de Esaú, perdón. Usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 36. Eran descendientes de Génesis 36:12. Eran descendientes de Esaú. Esaú siempre guardó aquel rencor contra su hermano Jacob. ¿Por qué le guardó rencor Esaú a Jacob? Por la bendición. Miró que Dios prosperó rápidamente a Jacob y a él nada. ¿Pero por qué? Porque fue un flojo, un haragán que vendió su primogenitura y después no la pudo recobrar ni con lágrimas. Y después guardaron ese odio. Por eso Dios le dijo, los voy a acabar a todos. El diablo nunca, al diablo lo vas a ver como un amigo. El diablo toda la vida le ha guardado rencor a nosotros. El diablo cuando Dios lo echó de su presencia, el diablo se llenó de ira. El diablo se llenó de odio. Mayormente cuando miró que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén y los miró con aquella gran bendición, en aquella gran paz y armonía que vivían con Dios. Satanás no pudo soportar la envidia. La envidia ha prevalecido hasta este día. El pueblo pagano persigue a la iglesia por la envidia. Por eso sueltan la lengua de este tipo. No importa, esta es una batalla que la vamos a tener hasta que Cristo venga, aleluya. No se preocupe quien hable, quien maldiga, quien amenace. Nosotros no estamos solos en esta tierra. Con nosotros está el brazo fuerte de Jehová de los ejércitos. A su nombre, la iglesia es invencible. El diablo se llenó de ira y fue y ensució el corazón de la primera raza humana, en otras palabras, la primera pareja, que eran santos. ¿Por qué? Por la envidia. ¿Por qué mataron al Señor Jesucristo en Israel? Por envidia.
¿Por qué mataron todos los profetas? Por envidia. ¿Por qué han perseguido toda la vida a la iglesia? Por envidia. A su nombre. A su nombre. Pero Dios ha dicho, Jesucristo le dijo a los discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Así es que ármese de valor, aleluya, porque no estamos solos. Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Hablo con los cristianos. Los carnudos ni saben de lo que estoy hablando. Hablo de los que viven una intimidad con Dios. Hablo de aquellos que viven en pelea y en guerra. Hablo de aquellos que entienden lo que significa iglesia. Iglesia no es un catolicismo romano. Iglesia no es un musulmanismo. Iglesia no es un mormonismo. Iglesia no es nada de eso. Iglesia es un ejército en la tierra. No hay ejército que no tenga pelea. Eso no se le puede llamar ejército. Cuando hay un ejército es para pelear. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia somos el ejército de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Pero escucha esto, por favor. Escríbele de un libro. El versículo 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó el nombre de Jehová. Llamó el nombre de Jehová Nisi. Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. En otras palabras, el Señor es mi bandera. Jehová Nisi. El Señor es mi bandera. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Esa bandera, ese debe ser el concepto de la iglesia. Que el Señor es nuestra bandera. Él es nuestro estandarte. Él es el que nos lleva en victoria. Él es el que nos mantiene en pie. Él es el que nos mantiene vivo. Él es el que nos da aleluya, el conocimiento. Y Él es el que nos guía en esta tierra para que podamos cumplir su voluntad. Moisés edificó un altar a Jehová. Era un hombre que sabía que no era la espada de Josué ni de sus valientes. Eran esclavos armados. No era ni su mano ni nada. No fue ni lo que hizo Aarón ni lo que hizo Ur. Moisés sabía que era Dios que había destruido a Amalek. Y por eso ofreció y edificó un altar a Jehová. Y le llamó por nombre: Jehová es nuestra bandera. A su nombre. Jehová es nuestra bandera. Cuando una iglesia levanta la bandera del Señor en alto, ten 100% seguro que mientras predique esta palabra, entonces la bandera de Jehová estará en alto. Y si la bandera de Jehová está en alto, no habrá diablo que se ponga por delante. No habrá malecita envidioso que se ponga por delante. No habrá malecita rebelde que se ponga por delante. Mientras esta bandera esté levantada en alto, mientras se predique la palabra, mientras se levante el nombre de Jehová en alto, mientras se le dé la gloria y la honra cada día que alabamos su nombre, mientras lo pongamos a Él en primer lugar de nuestra vida, la victoria estará asegurada. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, apláudale fuerte al Señor. Aleluya. Porque el diablo hoy ha hecho nido en la iglesia. En muchas iglesias. Porque la bandera está en el piso. Ya no hay palabra de Dios. Ya no hay fe en Dios. Todo lo que hacen, lo hacen con su propia fuerza. Aquí no. Aquí no. Yo he determinado ser diferente. Yo he determinado ser alguien diferente, no uno más del montón. Si no se cumple, pues no hago nada. Pero le he dicho a Dios, una cosa se le he dicho desde que me llamó: no voy a ser uno más del montón. No voy a ser uno más de las esquinas de Houston. Voy a ser alguien que va a marcar tu diferencia. Porque una cosa voy a hacer: nunca voy a vender tu palabra. Nunca me voy a vender. Voy a predicar tu nombre. Voy a levantarlo en alto, aunque me mire amenazado o me mire en problemas. Yo voy a levantar el nombre de Dios en alto siempre. A su nombre. Cuando eso se hace, no habrá diablo que se interponga. ¿Cuántos dicen amén? Edificó un altar. Hoy todo lo que mucha gente hace, se dan la gloria, se atribuyen la gloria a ellos. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono. Oiga, no se levantó contra los israelitas. Moisés dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el pueblo de Israel. No. Él dijo claramente: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Oiga, tendrá guerra. Oiga, Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Quién fue el que se levantó contra Dios? Fue el diablo. El diablo fue el que se levantó contra el trono de Jehová, que dijo: voy a ser alguien como Él, voy a hacer mi trono como el de Él. A su nombre, a su nombre.
El que se levante contra el trono de Jehová va a haber miseria toda la vida, va a haber derrota toda la vida, porque Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Él marcha en medio de la tempestad. A su nombre. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo que dijo David. Cuando David iba a pelear contra aquel gigante que era más grande que él apenas un muchacho. David le dijo: yo no vengo en mi fuerza, ni vengo en el nombre de este grandulón de Saúl, ni mucho menos en el pueblo de Israel. Yo vengo en el nombre de aquel con quien tú te has metido. Tú no te has metido con esos cobardes. Tú no te estás pamparroneando contra ellos. Tú te metiste en problemas con Dios. Así es que Dios me mandó a esto. En el nombre de Jesús, pa, un solo bombazo y para abajo. Aleluya, porque Dios pelea su batalla. Es Dios quien pelea su batalla. ¿Cuántos dicen amén? En el libro Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Un gran ejército había invadido a Judá, estando Josafat, un hombre que confiaba en Dios, de rey en Judá. Y viene un profeta llamado creo que se llamaba Jaasiel, un profeta de Dios. Y este no la palabra Josafat estaba temblando. Y le dice el profeta: oiga bien, oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuál es mi tema? Esta guerra no es nuestra, es de Dios. Esta batalla es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es de ustedes la guerra, es de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hollaré y los hallaré junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. En este caso, ustedes ni van a meter las manos. Paraos, está quietos. Los miedosos, estén quietos. Confíen en Dios. Están quietos. Y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, pero hay que accionar en el nombre de Dios. Tener fe y quedarse durmiendo, eso no es fe. El confiar en Dios es tener nuestra confianza en Dios, poner nuestra vida delante de Él y accionar. Que aunque vamos hacia el frente, no somos nosotros los que vamos a ganar la batalla, sino Dios. Pero Dios quiere acción, amén. Así que levántense. Se tienen que levantar y salir confiando en Dios. Y se levantaron los levitas, hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar el nombre de Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Mira, ¿qué os entendieron? Que la victoria estaba en proclamar y levantar el nombre de Jehová en alto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés con la bandera? Levantando el nombre de Jehová en alto en la batalla. Cuando una iglesia sabe que está recibiendo ataque, lo que debe hacer es orar y levantar el nombre de Dios en alto, y Dios se encarga de hacer el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josabad, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová, en Jehová vuestro Dios. Y oiga, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creer a sus profetas, no a los ladrones, hijos del diablo de este tiempo. A sus profetas. Los profetas de Dios son los que hablan en nombre de Dios, no en nombre del dólar, no en nombre de su propio malvado corazón. Los profetas de Dios son los que hablan que la guerra no es nuestra, es de Dios. Los profetas de Dios son los que dicen a la gente: confíen en Dios y no confíen en su fuerza. Los profetas de Dios son los que le dicen a la gente: pongan su confianza en Dios y no confíen en ustedes. Los profetas de Dios son los que dicen al pueblo: estén quietos, no hagan nada, solamente confíen en Dios, crean a la palabra, que Él va a pelear por ustedes, a su nombre. Hoy no. Hoy se hacen las cosas a la manera que alguien quiere, porque no hay fe en Dios. Crea a sus profetas y seréis prosperados. Este tema lo usan muchos hijos del diablo para engañar a la gente y decirle: créame a mí, que soy profeta de Dios. Y palabra de Dios no hay en sus bocas, lo que hay es pura mentira y ladronismo y corrupción y avaricia.
Crea a sus profetas y seré prosperado. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen el nombre, oiga, y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos, no con minifalda como las iglesias de hoy en día, no con licra, con ornamentos sagrados a su nombre. Mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar alabanza, lo que les decía hace poco en la adoración, que cuando tú estás atado por el diablo y ahí te andas hasta con migraña y dolor de cabeza, con ni la mano puedes levantar, comienza a alabar el nombre de Dios y sacar fuerzas donde no tienes, y vas a ver que Dios va a romper las cadenas del diablo que te atan. ¡A su nombre! Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oiga, no el rey, sino Jehová de los ejércitos, puso contra los hijos de Amón, los moabitas y los del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Así Dios vuelve loco al diablo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en las iglesias? Y posiblemente en esta. ¿Por qué la gente viene a la iglesia y se va? ¿Por qué la gente se está yendo a las iglesias? ¿Por qué la gente se está yendo de la iglesia? Y van a lugares equivocados. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia ha perdido el poder de Dios? ¿Por qué la iglesia ha perdido su enfoque? ¿Por qué ya no hay poder de Dios? ¿Por qué ya no hay palabra de Dios? ¿Por qué la iglesia ahora ya es un club social en vez de ser un lugar de adoración y postración y reverencia a Dios? ¿Por qué la iglesia ha perdido todo eso? Porque desconocen quién es el diablo. Ellos piensan que el diablo es alguien que va a entrar a la iglesia con una sotana negra y con una tremenda hoja aguda y con unos ojos de calavera. Ellos piensan ese es el diablo. Y tal vez el predicador que está en el púlpito es el diablo. El diablo no se presenta así. El diablo se disfraza de ángel de luz. Y por eso tienen las iglesias como están. Porque muchos que están en púlpitos son gente poseída por el diablo. La Biblia tiene que cumplirse. En los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, se regresarán de la verdadera fe, y entonces comenzarán a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, en otras palabras, predicadores endemoniados. Y por eso la iglesia está como está hoy, muerta. Ya no hay pasión por Dios, ya no hay presencia de Dios. Hoy lo que hay es una mortandad, y para poderlos alegrar, entonces se tienen que hacer un montón de shows diabólicos aquí en los altares de hoy en día. Porque el diablo está en la iglesia. Nunca el diablo se ha querido alejar del pueblo de Dios. Siempre anda como perro alrededor. Génesis lo vemos. En la vida de Job lo vemos. Se presentaron los hijos de Dios. Allí iba de metiche el diablo. Así es que nunca ignores al diablo. Si tú no sabes quién es el diablo, por eso estás viviendo como estás. A su nombre. ¿Cuántos conocen el poder de Dios? Esta es una batalla constante, continua. Jehová puso consternación. Cuando hay una iglesia que alaba a Dios y levanta la bandera de Dios en alto, el Señor va a traer a tormento sobre el Satanás. Así lo dice Isaías 30:32. Cada golpe de la vara justiciera que Jehová siente sobre el diablo se hará con pandero y con arpa, y con batalla tumultuosa peleará contra ellos. Con batalla terrible peleará contra ellos. ¿Quién va a pelear la iglesia? La iglesia lo que tiene que hacer es cantar y alabar a Dios. Dios es que se encargue de la batalla. De Dios es la guerra. Diga conmigo, de nuestro Dios es la guerra. A su nombre. Nuestro deber es servirle y alabarle. Y Dios se encarga de los que nos quieren destruir. Él peleará por vosotros y ustedes estaréis tranquilos. Jesús dijo claramente en Mateo 16:18, dándole a entender a la iglesia la guerra espiritual que íbamos a librar. Desde que Jesús le quitó el poder a Satanás sobre aquellos que creen, Jesús le dijo a sus discípulos que iban a tener una guerra arreciada con el reino de las tinieblas. Y así lo vemos. Vemos la guerra que tenía la iglesia primitiva contra el reino de las tinieblas. Vemos la expulsión de demonios, etcétera, etcétera. Vemos cuando Pablo comenzó su primer viaje misionero. Un brujo, hechicero, hijo del diablo, se le puso por enfrente, a la cual cayó una maldición sobre él. ¿Por qué? No era Pablo, no era Pedro con el que mató a Ananías y a Zafira. Era Dios que estaba con su iglesia. El pueblo se dio cuenta, los israelitas se dieron cuenta que con la iglesia estaba el Señor a su nombre, y cayó temor sobre todos. ¿Por qué el mundo no le tiene miedo ahora a la iglesia? Porque el diablo está en la iglesia.
Pero cuando la iglesia recobre su valor, vamos a poner a temblar a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Está profetizado. Uno de ustedes le sacará carrera a 1000. 10 de ustedes le sacarán carrera a 10,000. Cuando yo esté con ustedes, dijo Jehová. Pero cuando me dejen, uno de ellos le sacará carrera a 10,000 de ustedes. Al revés, era lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel. Mientras Moisés levantaba la mano, significa que estaba en conexión con Dios. A su nombre. El pueblo tenía victoria. Cuando la bajaba, Dios permitió eso para que el pueblo de Israel entendiera que si no había oración, que si no lo ponían a Dios en primer lugar, entonces el enemigo se iba a burlar de ellos. ¿Por qué el enemigo hoy se burla en las iglesias? Y hoy las iglesias las tienen como catolicismo más. Porque el diablo se ha metido en la iglesia. Porque la iglesia no conoce lo que es guerra. A su nombre, hermano. A su nombre. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. El apóstol Pablo en Efesios, hablando de esta misma doctrina, nos enseña a nosotros, Efesios 6:11. Si usted es creyente, debe entender que usted no es cualquier cosa. Usted es un guerrero del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Usted no es cualquier cosa. Mediocre el diablo y el mundo, pero usted es un soldado del ejército de Dios, no del Army de Estados Unidos, sino del ejército de los cielos. Aleluya, a su nombre. Si los estadounidenses, si los militares de Estados Unidos, hermano, pelean confiados porque tienen un presidente y tienen un congreso y tienen aquí, tienen allá, y pelean confiados y se creen los grandes. Hoy, cuánto más los cristianos, aleluya, que sabemos que a la diestra del Padre está nuestro comandante en jefe. Ahí está el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que, aleluya, resucitó para vivir intercediendo por nosotros. Él dijo, nunca los dejaré huérfanos. A su nombre. Efesios, Pablo nos dice la guerra del cristiano. A la iglesia de Éfeso le dice. La iglesia de Éfeso no entendió esto. Pablo se los advirtió. Efesios 6:11 dice, vestido toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga, contra las acechanzas del diablo. Significa que el diablo nunca deja de acechar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre tiene que estar con la bandera en alto. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto lee la Biblia? ¿Cuánto ayuna? Por eso está como está. El diablo les hace de todo, hermano. Les pega por aquí, les pega por allá, les pega por allá. Hijos los están, ¡ay! 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 Pero son tan cobardes que no se levantan a orar. Buscando ayuda por otro lado, y la ayuda viene de Jehová. Pero David dijo, alzaré mis ojos a los montes, en medio de tanta gente que los perseguía. Alzaré mis ojos a los montes. En otras palabras, voy a buscar ayuda a los gobernantes, ladrones políticos de este tiempo. Voy a buscar la fuerza en hombres, en príncipes de esta tierra. Mi ayuda viene de Jehová de los ejércitos. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Confíe en el Señor y usted será victorioso. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no tenemos lucha contra gente humana, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén siempre firmes, porque esto no termina hasta que Cristo nos levante esta tierra. Estad pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad, no el mismo mentiroso de siempre, vestidos con la coraza de justicia, haciendo las mismas cosas del pasado. ¿Cómo? Calzados los pies del apresto del evangelio. No le habla a nadie de Cristo. ¿Cómo? Sobre todo tomar el escudo de la fe. No creen nada, hermano. No tienen una gota de fe. Porque con la fe es lo que se apagan los dardos de fuego del maligno. Toma el yelmo de la salvación. Y le dice, ¿usted es salvo? Yo creo, dice el pastor que sí. Toma el yelmo de la salvación, toma el escudo, en otras palabras, la certeza de la salvación. La espada del Espíritu. No, hombre, no la lee ni toda polvosa la tiene en la casa. No se sabe ni un texto de memoria. ¿Qué soldado es usted? Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un cristiano que no ora, que no lee la Biblia, ¿qué va a saber, hermano? Un cristiano que ora, que ayuna, que lee la Biblia, que se le va a meter el diablo a su casa. A patadas lo saco. Y lo he comprobado. No creas que te estoy contando cosas. Dios me ha pasado por guerras espirituales tremendas, aún por teléfono de aquí a otra nación. Y he visto cómo el diablo se retuerce. Porque no es Carlos Fuentes, es el que está sentado a la diestra del Padre. Es el que está en la cumbre más alta. Su nombre es Jesús de Nazaret, donde está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, a su nombre.
Por eso que Pablo nos habla en Romanos capítulo 8. Ya voy terminando. Romanos capítulo 8. Ojalá se armen de fe aquellos que el diablo los está matando, que ya parece que ya quieren comprar el ataúd. Despiértese en esta hora. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, diga, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedirnos como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, a su nombre, el que está en la torre de control, en la cúspide más alta, en el tercer cielo, el que conoce, él conoce la intención del Espíritu, que conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Escuche, por favor, versículo 34. ¿Quién pues acusará o condenará a sus escogidos? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos estaban en la cumbre del collado intercediendo por Israel? 3, Moisés, Aarón y Hur. ¿Cuántos están en el tercer cielo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intercediendo por su iglesia. Y aleluya, si tú le crees, vamos a hacer su obra y vamos a salir vencedores. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? A su nombre. Jesús solo no está solo. Jesús solo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Nos ayuda a interceder. Cristo escucha la intercesión del Espíritu a la diestra del Padre y Él intercede ante el Padre. Pablo dijo, ¿qué pues diremos? Versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si con nosotros está el Espíritu Santo, si Jesús está sentado a la diestra del Padre y el Padre también oye nuestra oración, ¿quién contra ti? Despierte, oiga. ¿Quién? Por eso es que Carlos Fuentes, usted puede decir, usted es un vivo soberbio. No, yo le creo a Dios, Señor. Hay mucha gente a mí me tiene por soberbio, por favarrón. Tú no sabes, yo conozco a Dios. A mí no hay diablo que me vea la cara. Entonces voto esa Biblia. Dejo de predicar. Si el diablo se va a reír de mí, yo voto esa Biblia. Porque el diablo no se puede reír de mí. El que va a correr de mí es él, no yo de él. ¿Cuántos dicen amén? No conoces el evangelio. Yo he mirado al diablo decir cosas que nunca en mi vida me imaginé que podía decirlas. He oído a los demonios hablar unas cosas que uno se queda asombrado, hermano, y te das cuenta qué miserable es el diablo. He estado en guerras tremendas y he visto cómo Satanás quiere destruir la iglesia. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto el diablo ha querido destruir la iglesia? Hasta el día de hoy seguimos gritando. Cuando David vino a pelear, David dijo, oiga, ¿y qué me dan? ¿Qué le van a dar al que quita ese tonto de ahí? Para que derribe esa pelota de carne que está ahí gritando. Y le decían uno, dice el rey que te va a dar la hija. O sea, vas a ser yerno del rey. No, hombre, ¿de veras vos? Sí, vos. Dijo David, no te creo. Y ahí va otro grupo. Ey, es verdad lo que dicen aquellos, que el que quite ese tonto de ahí le va a dar la hija. Sí, David, es cierto. Y ahí viene Eliab, el mayor, un grandulón así. Mira. Ya conozco tu soberbia, ya conozco tu malicia, que para venir la guerra, para ver la guerra has venido. ¿Cuál guerra? ¿Encuevados? Soy cristiano y estoy en guerra y no oras y ayunas. Cállate mejor. Ni te congregas, ni evangelizas. Cállate la boca. Apláudale a su nombre. Esto es de valiente. Los cobardes no van a entrar. Los valientes arrebatan el reino, dijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de esos hay aquí? Ya sé que para venir la guerra es venida. ¿A quién le dejaste acá ovejas peladas allá? ¿Con quién las dejaste? Y dijo David, oye tú, y así no es que se debe hablar.
No es así como deben hablar los hombres. Llévenme por del rey. Ya lo llevaron por del rey. Y a otro grandulón cobarde le dijo a David: muchachosito de mocoso, mira la edad que tienes, pero ¿qué se te metió en la cabeza? ¿Cómo vas a pelear con ese hombre? No miras que ese gigante tiene años de entrenar, es un guerrero desde su juventud. ¿Y tú qué? Fíjate, te digo una cosa: las batallas de Jehová no se ganan con espada, ni con fuerza, ni con estatura, ni con granchura, ni honchura. Las guerras de Jehová se pelean en ayuno y oración, le dijo David. Yo he vivido toda mi vida desde muy pequeñito en la presencia de Dios. Me ha demostrado cómo me ha protegido cuando un león me ha querido comer con todo y ovejas, y los osos me han acechado. Él me ha libertado. Es más, te voy a contar, me ha dado la fuerza y los he destruido. Si se enojan y me vienen contra mí, los agarro en las quijadas y los despedazo. ¿Qué te parece? Jehová, el Señor que me ha librado de ese oso y ese león, me va a librar de la mano de ese incircunciso que está ofendiendo al pueblo de Dios. Y dijo Saúl: ay, muchacho, pues que Jehová vaya contigo. Pobrecito, a ver cómo lo va a hacer. Que Jehová te guarde. Ay, hermano, vaya con Dios. Vaya con Dios. Decirle: está conmigo. A su nombre. Santa María, Madre de Dios, ruega por él, guárdalo. Qué cosa de eso. Eso que lo hagan los católicos, menos los cristianos. El Señor está conmigo como poderoso gigante, dijo Jeremías, cuando todo el mundo lo quería matar y todo el mundo dijo: lo vamos a matar. Ese predicadorcito no vuelve a predicar. Ese pastorcito, ¿qué pastorcito? Jeremías dijo: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y dijo Saúl: póngale el uniforme, pobrecito, para que se cubra, para que aguante un poquito. Le ponen acá coraza, que yo me imagino el pantalón de Saúl le sobraba como 4 pies todavía a David. Dijo David: quítenme esto. Y hasta la onda me imagino que se la habían escondido. No la honda, y no la onda. Y agarró y se fue a un arroyo, ahí agarró 5 piedras. Y cuando aquel gigante lo miró, le dijo: bueno, ¿y qué burla es esta? Que me traen un chamaco como que yo soy animal, perro o qué. Se lo voy a dar de comida y de cena a los buitres. Y le dijo David: es al contrario. Tú vienes a mí con ese montón de armamento y ese montón de cosas que traes, espada y lanza y ese equipaje que traes, hasta el escudo y pechera y rodillera y de todo. Yo no vengo con ese cuento. Yo vengo en el nombre de Jehová, a quien tú has provocado. Aleluya. Y cuando diciendo eso le dijo: no traigo espada para cortarte la cabeza, pero con la misma espada que tú traes te voy a cortar la cabeza. Y todo ese montón de carne se lo voy a dar a los buitres. Aleluya. Y agarró su ondita y mire, ¡pa! 40 días. 40 días. Ay, Dios mío. 40 días. Goliat tenía escondido a Israel por 40 días. Los estuvo vendiendo. David, yo creo que en 4 minutos lo quitó. ¿Cuánto estuvo Israel en el desierto por rebelde? 40 años. ¿Cuánto tiempo estás viviendo esa situación tú? Solo basta que te levantes y le creas a Dios. Deja de estar sufriendo, créele a Dios. Párate en el nombre de Jehová. Por eso dije: el Señor, busqué un hombre que se parase en la brecha. David corrió a la raya antes que cayera el gigante, él corrió. Busqué un hombre que se parase en la brecha, dice Ezequiel, que se ponga delante de mí. Ese era Moisés. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Esos fueron todos sus siervos. Eso mismo quiere que Dios, que tú y yo seamos. Gente que nos paremos en la brecha. Este mundo tiene a la iglesia como ridículo. La tienen como aquí y allá. Nosotros sabemos que Dios peleará por nosotros. Y muy pronto van a ver el poder de Dios sobrenatural sobre su iglesia. Él lo ha prometido y yo espero ese tiempo. Si tengo vida, voy a ver el poder de Dios derramarse sobre toda carne. Así dice la Biblia. La iglesia, el mundo se va a dar cuenta que la iglesia es diferente al mundo. Que la iglesia es diferente a las religiones. Porque Jehová, la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Ya para terminar, Hebreos 7, ya se me fue el tiempo, demasiado. Hebreos 7:25 dice, mire lo que dice, por favor. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, salvar, proteger, oiga, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo no nos dejó solos en esta tierra, siempre está intercediendo por nosotros. Amén. Usted no está solo, no está solo. El Señor está con nosotros. Está intercediendo siempre
por nosotros. Por eso cuando el Señor resucitó en Juan capítulo 20, versículo 17, le dijo a María Magdalena: ve y dile a mis discípulos, no me toques porque todavía no subió a mi Padre. Ve y dile a mis discípulos, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. En otras palabras, voy a la cúspide, voy a la cumbre del collado. Vayan, que los veo en Galilea. A su nombre, a su nombre. Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Eso significa confianza. Eso significa que no estamos solos. Vamos a hacer la obra de Dios. Vamos a pelear, vamos a luchar. Porque nuestro Dios está, aleluya, al pendiente. Nuestro Rey, nuestro Jefe está intercediendo por nosotros. Y si Él está intercediendo por nosotros, tenemos la victoria asegurada. Cuando dicen amén, póngase de pie y apláudale fuerte al Señor, aleluya. Dile al que está a tu lado: la guerra no es tuya, es de Dios. Estás pasando un problema, tal vez no lo sé, pero yo te voy a decir una cosa: déjale las cosas a Dios. Hónrale nada más, búscale en oración. Levanta su bandera en alto como Moisés la levantó. Levántala. Y hay momentos que tal vez nos vamos a cansar. Y es cierto, todos tenemos esas, porque somos humanos. Y Dios permite que las adversidades avancen en contra de nosotros, pero luego se vuelve a levantar Él. Por eso cuando el pueblo de Israel venía por el desierto y Moisés, Dios le ordenaba a Moisés que estancara y que armara el tabernáculo, las tiendas, Moisés le decía a Jehová: Jehová, vuélvete a los escuadrones de Israel. En otras palabras, ahorita no hay avance, ven a estar con nosotros. Ay, qué lindo es eso, hermano. Ven a estar con nosotros. Sea que estemos en guerra o no en guerra, el Señor tiene que estar con nosotros. Le dice: Jehová, vente con nosotros. Y cuando le decía a Dios: avancen, entonces le decía a Dios, Moisés a Jehová: Jehová, ve y esparce a tus enemigos. En otras palabras, ábrenos camino. Y así Dios lo hizo hasta que lo metió a la tierra prometida. Así lo va a hacer Dios contigo. Nos va a meter al tercer cielo. No importa el diablo que se interponga. No importa cuánta gente a uno lo amenaza y cuánta gente habla aquí. Yo le creo a Dios. La bandera tengo que mantener en alto. Aleluya. Vamos a seguir predicando este evangelio. Le guste a quien no le guste. Se vaya a quien se vaya. Se quede quien se quede. Carlos Fuentes ha prometido a Dios predicar su palabra. Y no me voy a detener. No me voy a callar. Porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con este ministerio. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer?